En el corazón de la selva centroamericana, bajo un manto de vegetación esmeralda, surgió hace más de 4000 años una de las civilizaciones más fascinantes y desconcertantes de la historia. No eran solo agricultores, eran hombres y mujeres con una capacidad intelectual asombrosa que utilizaron para construir, inventar y descifrar los secretos del cosmos. Aunque todos hemos oído hablar de sus pirámides y sus profecías, gran parte de su verdadera riqueza cultural permanece oculta para la mayoría. Por eso, hemos preparado un recorrido por 25 datos increíbles de los mayas que seguramente no conocías. Prepárate para ver a esta civilización con otros ojos. 1. El gigante oculto de Toniná. Durante años, la pirámide del Sol en Teotihuacán fue considerada la más alta de México. Sin embargo, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia hicieron un descubrimiento que cambió las reglas del juego en la ciudad de Toniná, Chiapas. Allí encontraron una pirámide de 1700 años de antigüedad que mide 75 metros de altura. Lo más increíble es que logró pasar desapercibida durante siglos porque estaba cubierta de maleza, todos pensaban que era una simple colina natural. Esta estructura es única en el mundo maya porque integra templos, palacios y unidades habitacionales en un solo edificio colosal. 2. Los maestros del chocolate original. Si bien los olmecas fueron los primeros en probar el cacao, los mayas llevaron su procesamiento a otro nivel hace 2600 años. Pero olvida el chocolate dulce que conocemos hoy. Los mayas preparaban un potaje espumoso, espeso y picante que mezclaba cacao, agua, miel, chiles y harina de maíz. Era una bomba de energía, antioxidantes y proteínas que se consumía en rituales sagrados mucho antes de que las barras industriales aparecieran en los estantes. 3. Una escritura de una complejidad asombrosa. El sistema de escritura maya, que data del 300 a.C., es probablemente el más sofisticado de toda Mesoamérica. Utilizaban jeroglíficos que podían representar tanto sílabas como palabras completas o símbolos abstractos. Su lectura es un arte, se organiza en 2 columnas que se leen siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Con este lenguaje, registraron en piedra y papel prácticamente todo lo que observaban en el mundo natural y espiritual. 4. Más allá de las estrellas, historia viva. Durante mucho tiempo se pensó que los grabados mayas solo contenían datos astronómicos y calendarios aburridos. Sin embargo, en 1960, la arquitecta Tatiana Proskouriakov revolucionó la arqueología al demostrar que las inscripciones en sitios como Piedras Negras, Guatemala, eran en realidad registros biográficos. Hablaban de nacimientos, linajes, guerras y eventos clave en la vida de los gobernantes. Gracias a ella, hoy sabemos que los mayas no solo miraban el cielo, sino que tenían una obsesión por dejar constancia de su propia historia. 5. La tragedia de los libros perdidos. La riqueza intelectual de los mayas se plasmaba en tiras de papel hechas con corteza de higuera, pero la mayoría terminó en cenizas. Los conquistadores españoles, liderados por figuras como el fraile Diego de Landa, quemaron miles de estos libros al considerarlos objetos de superstición. Solo 3 códices auténticos lograron sobrevivir al fuego y la censura, el de París, el de Madrid y el de Dresde. Este último es famoso por sus tablas astronómicas que tienen una precisión que incluso hoy nos deja boquiabiertos. 6. El mito del fin del mundo en 2012. A pesar de lo que Hollywood nos hizo creer, los mayas nunca predijeron el fin del mundo. El 21 de diciembre de 2012 simplemente marcó el final de un ciclo de 5125 años en su calendario de cuenta larga. Para ellos, esto no era el apocalipsis, sino un momento de renovación. Otra cosa fascinante es que utilizaban varios calendarios simultáneamente, como el Tzolk'in de 260 días, diseñado específicamente para planificar ceremonias religiosas. 7. Cráneos alargados como marca de estatus. En la sociedad maya, la apariencia física decía mucho sobre quién eras. Una de sus costumbres más llamativas era la deformación craneal. Para distinguir a los hijos de los nobles y sacerdotes del resto de la población, les colocaban la cabeza entre 2 tablas de madera pocos días después de nacer. La presión constante durante varios días resultaba en un cráneo alargado hacia atrás, un rasgo que ellos consideraban el estándar máximo de belleza y prestigio social.
8. Enemas rituales para hablar con los dioses. Para alcanzar estados de trance en sus rituales de adivinación, los mayas consumían una bebida fermentada llamada balché. Pero como querían que el efecto fuera más rápido y evitar las náuseas del vómito, desarrollaron un método poco convencional, los enemas rectales. Siglos después, la ciencia confirmó que el alcohol y los psicoactivos se absorben de manera extremadamente eficiente por esta vía, permitiéndoles llegar a esa espiritualidad de forma inmediata. 9. Sacrificios infantiles y el dios de la lluvia. La supervivencia de las ciudades dependía del maíz, y el maíz dependía de la lluvia. Para complacer al dios Chaak, los mayas realizaban sacrificios humanos en el cenote sagrado de Chichén Itzá. Investigaciones en el fondo de estas cuevas revelaron huesos de más de 120 personas, y lo aterrador es que el 80% eran niños de entre 3 y 11 años. Los pequeños eran pintados de azul antes de ser arrojados al sumidero natural con la esperanza de que su sacrificio trajera el agua necesaria. 10. Saunas milenarios antes que los romanos. Mucho antes de que las famosas termas romanas se pusieran de moda, los mayas ya disfrutaban de baños de vapor hechos de piedra o barro de adobe. En Belice se descubrió un sauna de 3000 años de antigüedad. Combinaban agua con piedras calientes y hojas de saúco para generar un vapor que no solo limpiaba el cuerpo, sino que se utilizaba para curar enfermedades y purificar el espíritu en un ambiente de trance. 11. El Pok-Tapok, un deporte de vida o muerte. El juego de pelota era mucho más que un deporte, era un ritual sagrado que simbolizaba la lucha entre la luz y el inframundo. Los jugadores debían pasar una pesada pelota de hule de 3 kilos por un anillo de piedra a 6 metros de altura, usando solo los codos, las rodillas y las costillas. Las manos estaban prohibidas. Se cree que, en ocasiones, el juego terminaba con el sacrificio de los perdedores, o incluso de los ganadores, representando el movimiento eterno del sol y la noche. 12. Los pavos, deidades con plumas. Aunque hoy solo los vemos como comida, para los mayas los pavos eran aves sagradas con poderes excepcionales. Creían que podían influir en los sueños y causar daño desde el mundo nocturno. Eran tan respetados que los gobernantes incluían la palabra pavo en sus títulos reales. Sus huesos y plumas no se desperdiciaban, servían para crear desde instrumentos musicales hasta herramientas de precisión para la vida diaria. 13. El colapso, sequía, guerra y hambre. ¿Cómo desapareció una civilización tan avanzada? La respuesta no es un misterio de alienígenas, sino una tragedia ambiental. Expertos coinciden en que una serie de sequías brutales que duraron casi un siglo, combinadas con la deforestación y la sobrepoblación, provocaron hambrunas desesperantes. La falta de recursos desató guerras internas que terminaron por fracturar irremediablemente el tejido social de sus grandes ciudades hacia el año 820 después de Cristo. 14. Un patrimonio bajo el asedio de los saqueadores. Lamentablemente, la herencia maya sigue en peligro. En la selva de Guatemala, ciudades como Sultún son asediadas por huecheros o saqueadores de tumbas. Estos criminales cavan túneles en las pirámides para robar jade, cerámica y jeroglíficos que luego venden en el mercado negro. Es una pérdida invaluable, ya que muchos de estos tesoros terminan en colecciones privadas, lejos del alcance de la ciencia y de la historia de sus descendientes. 15. La invención independiente del cero. Los mayas fueron una de las pocas civilizaciones en el mundo que entendieron el concepto del vacío. Para el siglo IV, ya utilizaban el cero como marcador de posición en su sistema numérico vigesimal, basado en el número 20. En sus escritos, el cero solía representarse con el dibujo de una concha de mar. Esto les permitió realizar cálculos matemáticos y astronómicos mucho más avanzados que los que se hacían en Europa en la misma época. 16. Miles de edificios por descubrir. Lo que vemos hoy en sitios como Tikal es solo la punta del iceberg. Gracias a tecnologías de escaneo láser como el LIDAR, los arqueólogos han descubierto que bajo la tierra y la maleza de Guatemala existen miles de estructuras aún sin excavar. Se calcula que hay ciudades enteras con palacios, pirámides y sistemas de defensa que han permanecido ocultas por siglos y que apenas estamos empezando a identificar. 17. Una vida entre volcanes activos. El suelo que pisaban los mayas en las tierras altas de Guatemala no solo era fértil, sino peligroso.
construyeron muchas de sus comunidades a la sombra de volcanes activos. Hoy en día, desde lugares como Antigua Guatemala, todavía se puede ver el volcán de fuego lanzando fumarolas y ríos de lava por la noche, una imagen que seguramente para los antiguos mayas era un recordatorio constante del poder de los dioses de la tierra. 18. Los ríos, puentes entre el pasado y el presente. Ríos como el Caabón en Guatemala no solo son destinos turísticos para el rafting, son arterias de historia. A lo largo de sus orillas todavía viven descendientes directos de los mayas que conservan tradiciones milenarias. Interactuar con estas comunidades permite entender que la cultura maya no es algo que esté muerto en un museo, sino que es una forma de vida que sigue evolucionando y adaptándose al mundo moderno. 19. Pirámides que funcionan como relojes astronómicos. La precisión arquitectónica de los mayas es casi irreal. El castillo de Chichén Itzá es el ejemplo perfecto. Durante los equinoccios, la luz del sol golpea las terrazas de la pirámide de tal forma que proyecta la sombra de una serpiente ondulante que parece descender por la escalera. Otros edificios, como el Caracol, funcionaban como observatorios alineados perfectamente con la órbita de Venus y los solsticios, demostrando un conocimiento del cielo que hoy nos sigue asombrando. 20. Estándares de belleza únicos, viscos y con dientes de jade. Para un maya, tener los ojos ligeramente viscos era un rasgo de belleza extrema. Para lograrlo, los padres colgaban pequeñas piedras entre los ojos de sus bebés para forzar la vista y que se cruzaran de forma permanente. Además, les gustaba afilarse los dientes hasta dejarlos puntiagudos e incrustarse piedras preciosas como el jade o la turquesa. Era un símbolo de estatus y elegancia que hoy nos parecería doloroso, pero que para ellos era el máximo refinamiento. 21. Rituales de sangre y posible canibalismo. Más allá de los cenotes, los mayas practicaban sacrificios humanos donde extraían corazones o realizaban sangrías rituales. Algunas evidencias sugieren que, en ocasiones especiales, los cuerpos de los sacrificados eran entregados a los nobles para ser consumidos. Arqueólogos han hallado marcas en huesos humanos en sitios mesoamericanos que indican que la carne pudo haber sido cocinada, sugiriendo un canibalismo ritual reservado para los niveles más altos de la sociedad. 22. Pioneros en la medicina y la odontología. Si podías construir ciudades sin metal, podías hacer casi cualquier cosa. Los mayas fueron cirujanos dentales avanzados que utilizaban jade y turquesa para sustituir piezas perdidas. También suturaban heridas abiertas usando cabello humano y empleaban baños de vapor para tratar desde el reumatismo hasta las picaduras de serpiente. Sus sacerdotes combinaban el conocimiento de las plantas medicinales con la fe para realizar curaciones que mezclaban ciencia y religión. 23. Tu nombre marcado por el destino. Elegir el nombre de un hijo era una tarea sencilla para los mayas, el calendario decidía por ti. Solían nombrar a los recién nacidos según el día de su nacimiento en el calendario ritual. Esto evitaba discusiones familiares y vinculaba la identidad de la persona directamente con su destino astrológico. Nombres vinculados a animales poderosos como el jaguar, Balaam, o a elementos de la naturaleza eran la norma en esta sociedad tan conectada con su entorno. 24. La maestría de la Edad de Piedra. Lo más impresionante de las pirámides mayas es que se construyeron sin herramientas de metal. Como no tenían hierro ni bronce, los mayas utilizaron la creatividad y los materiales locales, jadeíta, que es más dura que el hierro, y obsidiana, que produce los filos más cortantes conocidos por el hombre. Incluso hoy se usa en algunos bisturíes de precisión. Con solo piedra contra piedra, lograron levantar monumentos que han resistido milenios de terremotos y humedad. 25. Los mayas no desaparecieron, viven entre nosotros. Es un error hablar de los mayas en pasado. Aunque sus grandes ciudades son hoy ruinas arqueológicas, su pueblo sigue vivo. En Guatemala, el 40% de la población desciende de esta civilización y en estados mexicanos como Yucatán, Quintana Roo y Campeche, el idioma maya es hablado por más de 800,000 personas. Son la segunda lengua indígena más importante de México, y sus tradiciones, tejidos y conocimientos siguen siendo una parte vibrante y esencial del mundo actual. Los antiguos mayas nos dejaron un legado de astronomía, matemáticas y arquitectura que todavía estamos tratando de descifrar por completo.
pero su mayor logro fue la resiliencia. A pesar de las sequías, las guerras y la conquista, su espíritu sigue presente en cada rincón de Mesoamérica. ¿Cuál de estos datos te dejó más sorprendido? ¿Conocías el secreto de la pirámide de Toniná o el uso de los enemas rituales? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Si disfrutaste este viaje al pasado, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos curiosos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo los misterios de las civilizaciones más fascinantes del planeta.